Oyentes del programa El Agropecuario, muy buenos días. Esta vez estamos en Guapiles. Nos hemos trasladado para hacer una entrevista a los directivos de la subasta de Guapiles, pero esta tiene, ¿cómo se denomina esta subasta? Unión de Ganaderos, ¿verdad? Unión de Ganaderos de la zona atlántica, pero conocida siempre como subasta ganadera de Guapiles, Expo Pocosí. Expo Pocosí, correcto. Y la gran ventaja que se tiene aquí, pues, de que esto pertenece a ganaderos. Y eso que queremos hacerle varias preguntas a nuestro invitado, pero mientras tanto tenemos hoy la grata compañía de José Chino Torres, a quien le brindamos los muy buenos días, ingeniero. Buenos días, realmente es un placer estar aquí de nuevo en esta subasta que está operando también y tener la oportunidad de poder conversar con el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Ganaderos del Atlántico. Así es que seguimos adelante, pues. Gracias, Chino. También nos acompaña el ingeniero Walter Badilla. Buenos días, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigas del programa El Agropecuario, una vez más aquí con ustedes, un poco resfriado, pero haciendo el esfuerzo. Así es que, don Miguel, muchas gracias, buen día. Estamos en compañía del presidente de la Junta Directiva de la subasta de Guapiles. Don Leonel, muy buenos días. Buenos días, don Miguel. Queremos hacerle varias preguntas, primero que nada sobre el desarrollo aquí de la subasta. Sí, entiendo, don Leonel, de que esto está compuesto por un grupo de ganaderos. ¿Cuánto es ese grupo de ganaderos? Son 187 asociados que tenemos. Ahora, ¿todavía hay campo para más o ustedes se han puesto el límite que sean 187 los ganaderos? Nosotros tenemos un límite ahí, habíamos propuesto inicialmente de 200 personas, pero lo que hicimos fue que colocamos 250 acciones entre 187. El límite era 300 acciones, pero están por ahí, a veces algunos venden, otros quieren comprar y tenemos ese parámetro ahí siempre establecido. De momento tenemos 187. Quiere decir que todavía hay campo para que algunos de los ganaderos que nos están escuchando que quieran pertenecer a esta asociación. Es correcto, si algunos quieren pertenecer, hay una oportunidad ahí para entrar en la sociedad y hacer su inversión. Hablemos de las ventajas entonces que tiene esta sociedad. Nosotros pensamos que una de las ventajas es, pues, como la mejor distribución de las ganancias, de la riqueza, el darle participación a todos los ganaderos de la zona que se sientan dueños, no como en otras que se sabe que el dueño es uno, dos o tres personas, ¿verdad? La otra ventaja, como yo soy educador pensionado, siempre ando tratando de trabajar y ayudar a todo lo que tenga que ver con la educación. Y en este caso, estas instalaciones están en terreno propiedad del Colegio Técnico Agropecuario Técnico de Guapiles, y nosotros le pagamos al colegio una suma de $3,750 mensuales que les cae muy bien como sus ingresos. De manera que esta es otra de las ventajas muy grandes, el colaborar ampliamente con la juventud que está estudiando en el Colegio Técnico de Guapiles. Pero muy bien, en buena hora. Don Leonel, cuéntenos un poco sobre los planes para el año 2015. ¿Qué están planeando hacer durante este año y cómo encuentran el área ganadera ustedes aquí en la zona de Guapiles? Nosotros vemos que está repuntando muy bien este año 2015. Es importante decir que las 2 últimas semanas hemos tenido una afluencia muy pequeña de ganado, pero ya todos sabemos que en las últimas semanas de diciembre la gente prefiere consumir carne de cerdo y los mataderos cierran en esas fechas por las fiestas de fin de año, 25 de diciembre, 1 de enero, y entonces al consumir la gente carne de cerdo, pues se baja un poco la venta de ganado. Pero como ustedes vieron en los corrales hoy nosotros esperamos tener, no sé cuántos hay en el momento, pero esperamos unas 500, 600 reses para el día de hoy. Esta es la primera subasta prácticamente del año. Nos acompaña también don Federico Rojas, a quien le brindamos los muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la visita a Guapiles. Hoy los venía escuchando, salí tempranito, los miércoles cuando tengo más oportunidad de escuchar el programa porque
salgo a las 4 de la mañana. De hecho, hoy salí a las 4 en punto, entonces lo inicié el programa desde el inicio. Y no, siempre es un gusto tenerlos tan ilustres visitantes en nuestra zona y agradecerles porque también somos parte del programa de ustedes. Hemos estado promoviéndonos ahí ya por algún tiempo y algunos de nosotros pensamos y los directivos que podríamos seguirlo haciendo por un tiempo más o por el tiempo que sea necesario, y eso más bien agradecerles ese espacio porque es un programa muy escuchado y sigo pensando que es el programa más importante agropecuario del país, y no, felicitarlos por esa gran labor que ustedes hacen en todos los campos, tanto el ganadero como el agropecuario. Y de nuevo, bueno, pensar que tenemos siempre el mismo desafío para este año, que es el tema de la planta frigorífica. Estamos a nivel de la parte de financiación, no nos ha sido fácil conseguir la financiación, y bueno, como son sumas importantes, tal vez eso ha dificultado un poco el tema de la financiación. Todo lo que eran permisos, todo lo que era, ya eso se tenía desde hace un buen tiempo atrás. El desafío nuestro es que en este primer trimestre podamos de alguna forma u otra ya tener ya una claridad absoluta sobre el tema de la financiación de este proyecto. Y yo creo que este proyecto de frigoríficos cárnicos, que es el matadero, sería de gran provecho para la zona en general. Y bueno, eso le podría dar un gran plus al tema ganadero, dentro de la situación que sabemos que se ha venido reduciendo gradualmente la cantidad de ganado de carne en el país. Eso sí nos preocupa un poquito, nos debe preocupar un poquito. Hay estadísticas que demuestran que ahora hay como 100,000 vacas menos de carne en el país, a favor de mucho de ganado de doble propósito, de leche, y también a favor de proyectos que ya conocemos, como ustedes han apuntado en el programa de ustedes, que es el tema de la palma africana, el tema de otros cultivos que se han ido desarrollando, mucho el tema del arroz y el tema de la caña de azúcar. La piña. Y la piña aquí, y caña de azúcar en el caso de Guanacaste. No es un secreto que hay miles de hectáreas en la zona de Guanacasteca de fincas ganaderas muy conocidas allá, que ahora están en caña, gradualmente en un proceso más que en ganadería de carne, ¿no? Y bueno, yo quisiera pensar que el desafío es enorme. Lo que no he visto todavía en ninguno de los últimos gobiernos es un proyecto país sobre el tema ganadero de carne, y eso me preocupa. Me parece que debería haber un proyecto país, no solo en el tema de la ganadería de carne, porque en el tema de la ganadería de leche pienso que estamos bastante bien. Gracias a Dios, yo creo que Costa Rica es un país eficiente a pesar de los subsidios que pueda tener en el manejo del tema de la leche. Pero en ganadería de carne no conozco un proyecto todavía. Espero que este gobierno lo elabore en algún momento y nos pongamos metas de a dónde podemos llegar en el volumen total de ganado que pudiéramos manejar en Costa Rica. Ustedes saben que el último censo más o menos hablamos de 1,5 millones de animales en más o menos 1.300.000 hectáreas. Yo me pregunto si no sería factible, con buenos programas que se desarrollen con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Corfoga, etcétera, de llegar a un mínimo de 2 millones de cabezas. Eso nos permitiría por lo menos no tener que importar carne en el futuro, porque con 4,5 millones de habitantes y con 1,5 millones de cabezas, pues llegará el momento donde ya no tenemos prácticamente ganado para exportar o carne para exportar. De hecho, se ha estado importando un poco de carne, eso ya lo sabemos, tanto en cerdo como en carne de res. Y bueno, yo creo que el gobierno tiene una obligación, ahora que hay un cambio de gobierno y que tenemos expectativas de un partido nuevo, de algo diferente, de que realmente haya un apoyo enorme a la ganadería de carne, como lo hubo en su momento en países como en Panamá y en otros países. Realmente aquí necesitamos un apoyo. No es tanto que nos regalen las cosas como que realmente apoyen, y ahí está el gran tema que ustedes en su momento lo están tocando, que es el tema de banca de desarrollo. Realmente yo creo que el tema de banca de desarrollo puede hacer una diferencia enorme a favor de las ganaderías, particularmente las ganaderías pequeñas, ¿no? En esta zona en particular, como lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí tenemos una muy buena distribución de la tierra, gracias a Dios, donde el 80% más de las fincas son pequeñas,
y manejamos un promedio de aproximadamente 30 hectáreas o un poquito más. Entonces aquí se dan todos los factores y el tema de la pastura verde. De nuevo, decirles que a pesar de que nosotros tenemos solo como un 15% del inventario ganadero nacional, se estima que, que el ganado gordo que sale de esta zona anda entre el 20 y el 25%, lo cual nos dice que aquí hay mucho engordador y nos dice que el tener pasto verde todo el año pues permite también manejar una carga animal de alguna importancia. Y tal vez decirles también que sí se ha hecho un gran esfuerzo con el tema de la carga animal. Se ha venido desarrollando toda esta temática del pastoreo bazán, todas estas cosas no tan nuevas porque ya tienen 60 años o más de existir, pero que se están tratando de introducir en Costa Rica con los foros y las días de campo y la traída de grandes técnicos del exterior. Y yo creo que la única forma, como dije anteriormente, de subir el hato a mínimo 2 millones de cabezas es intensificando la empresa, y no hay otra alternativa más que esa, porque yo me imagino que unos 2 o 3 años ya tendremos tal vez si acaso 1.200.000 hectáreas de pasturas. Entonces ahí la solución es básicamente cómo hacer para intensificar en base a partos y otros esquemas de intensificación de la ganadería, y no solo para manejar más cabezas y ganar más gramos por día, sino también para que realmente las empresas ganaderas, particularmente las de carne, sean ganaderías con algún grado de rentabilidad, y que nos olvidemos de aquello de que la ganadería la mantenemos básicamente por el tema de la plusvalía. Yo creo que aquí el gran desafío es el tema de rentabilidad de los proyectos ganaderos de carne. Sabemos que los proyectos ganaderos de leche tienen algún grado de rentabilidad, de alguna importancia, especialmente en las zonas como San Carlos y otras, donde hay más pasto verde versus el Valle Central, pero ahora tenemos que empezar a medir el tema de la ganadería de carne y de cría y buscar la rentabilidad que necesitamos para mantener estas operaciones en el mediano y largo plazo. Chino. No, yo creo que eso es muy interesante, todo lo que nos acaba de decir el ingeniero Federico Rojas. Yo tenía una pregunta. Dentro de estos planes que tiene la asociación, existe el plan de asistencia técnica y de demostración de las actividades para poder convencer a los agricultores o a los ganaderos de la efectividad de esas recomendaciones que se están haciendo, tanto manejo de pastos como manejo de ganado, cruces, etc. Entonces mi pregunta es, y fundamentalmente porque siempre hemos estado manteniendo el criterio de que cuando hay una buena asociación de ganaderos, existe la posibilidad de coordinar el esfuerzo entre las instituciones nacionales para que brinden esa asistencia técnica en la dirección necesaria. La otra vez estábamos conversando de que aquí en esta zona está la Universidad de Costa Rica, está la ELF, está Corfoga, etc. Yo quisiera saber si se ha avanzado en la coordinación de esas instituciones y qué planes de asistencia técnica tienen para los agricultores, incluyendo las fincas demostrativas. Excelente cuestionamiento y pregunta. A su vez, cae a pelo porque desde hace un poco más de un año venimos trabajando con un esquema que desarrollamos en esta zona, que le hemos puesto las siglas de SIGA, Comité Interdisciplinario Ganadero. Este comité ha venido trabajando en forma interesante, ya repito, por más de un año, desarrollando un concepto de integrar la empresa privada con la empresa pública. Con esto queremos decir que participamos en este comité, tanto el Grupo Subasta, el Grupo Unión de Ganaderos nuestro, participa también la Cámara de Ganaderos del Caribe, que es muy importante en esta zona. De hecho, nosotros en esta subasta, todos los socios de esta subasta, que somos aproximadamente 187 socios, somos también socios de la Cámara de Ganaderos. Y esa alianza estratégica le ha permitido a la Cámara fortalecerse con el aporte de nuestros socios de esta subasta. También en este comité interdisciplinario participa Corfoga, participa la EARTH, participa el INTA, en el caso de diamantes.
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en fin, y estamos desarrollando el concepto también de fincas demostrativas, que no es exactamente igual que el proyecto de Corfoga, que son fincas piloto, pero sí la idea es desarrollar en la zona, empezando por Pocosí, y después extenderlo a otros cantones de la zona atlántica, las fincas demostrativas en cada una de las ramas de la ganadería, ya sea cría, engorde, doble propósito, que se ha metido fuertísimo aquí, y el tema de la lechería también. Ya existen muchas fincas, también en esta zona, que son lecheras, ¿verdad? En el sentido de que venden el tenerito macho, al nacimiento se dejan algunas hembras y trabajan con 2 ordeños. En fin, ya la cultura lechera también se ha ido desarrollando un poco de San Carlos hacia la zona esta, donde estamos aquí. Y bueno, de nuevo, SIGA es un concepto que estamos desarrollando. Ya nos hemos reunido con personeros del Ministerio de Agricultura y buscar el apoyo también, porque es una cuestión básicamente de buenas intenciones, pero de nuevo el mérito que creo que sí tiene y muy importante es el esfuerzo compartido entre la empresa privada y la empresa pública. Y sinceramente es una forma también de presionar al Estado por medio de las agencias de extensión a que se trabaje fuertemente en ayudar al pequeño y mediano ganadero. Y esto de las fincas demostrativas nos va a permitir desarrollar días de campo y otras actividades más, donde vamos a tener una temática sobre, como les decía antes, del tema de rentabilidad, en base a las aplicaciones tecnológicas que se van a ir desarrollando, y muchos otros conceptos que ustedes han venido manejando, como el tema de la caña, que han venido desarrollando, lo he escuchado en diferentes programas de ustedes, con el apoyo suyo, Chino, del tema de la caña allá en la zona, especialmente de Sarapiquí, y muchas otras cosas tecnológicas que se aprecian por medio del programa de ustedes, para que sirvan de ejemplo a que se pueda realmente irradiar información tecnológica y sobre bases reales de pesos de animales, por ejemplo, y otros, y de rentabilidad en cada uno de estos proyectos. Si esto funciona, que esperamos que sí, no hay duda, pues podría ser algo interesante para otras zonas del país. En pasado los he escuchado a ustedes hablar de lo que se ha hecho en la zona de Nicoya, me parece, por esa zona, o Nandayure, por ahí, que ustedes lo han desarrollado en el programa. Y bueno, son ejemplos de cosas que se pueden hacer por medio de las mismas instituciones del Estado. En este caso particular, aquí en la zona nuestra, es en conjunto con la empresa privada. Ahí trabajamos todo a honorem, pero ya tenemos las herramientas, y de hecho hace poco le propusimos a SENACE, inclusive, que estuvieron personeros ahí también, y del Ministerio de Agricultura, de una recomendación del grupo técnica que tiene que ver con la posibilidad de eliminar la ivermectina al 3.15. No es el primer país que ya lo hizo, de hecho Nicaragua se nos adelantó ya hace un tiempo atrás. No se trata de eliminar las ivermectinas, pero sí de eliminar las ivermectinas de larguísima acción, que nos traen grandísimos problemas potenciales tanto en la exportación de carne, como en el tema de los residuos de sólidos de las boñigas y otros, que hacen que la boñiga no se mineralice, etcétera, por el efecto de este insecticida. Entonces, esta propuesta salió de SIGA, del grupo nuestro, y bien documentada, muy bien elaborada. Con mucho gusto les voy a hacer llegar una copia a ustedes para que ustedes la lean, a ver qué les parece. Y la propuesta es llevarlo a las instancias superiores y que sea una decisión política, porque al final, lamentablemente, en este país todo termina en decisiones políticas. Pero bueno, repito, ojalá que este nuevo gobierno realmente tenga ese tipo de decisiones para beneficio de la ganadería en general. Excelente, ingeniero. Una cosa que me gustaría conocer es si existe algunos proyectos ya concretos para este nuevo año que estamos inaugurando ahora, con relación a esta coordinación con las instituciones nacionales. Yo entiendo que se ha avanzado bastante sobre el asunto de la genética y algo en Guasán, etcétera. Yo quisiera saber qué proyectos concretos hay para el 2015 o si están todavía en sus proyectos de elaboración. Proyectos concretos en este momento básicamente está la selección, que ya en el caso de Pocosí tenemos seleccionadas las fincas que van a participar como fincas demostrativas.
y que como parte de ese proyecto ya a mediados de año se puedan empezar a desarrollar los primeros días de campo en dichas fincas y que, como lo expliqué anteriormente, sirvan ya de ejemplo para la gente que va a participar en esas actividades. Específicamente ese es el proyecto que SIGA está manejando en estos momentos, aparte de algunos otros aportes. Nosotros también estamos desarrollando con el INTA la posibilidad de que se desarrolle un proyecto que para mí es fundamental, que es el tema de hacer un comparativo entre las pasturas mejoradas y las pasturas nativas. Si ustedes leen mucha de la información que sale en internet y otros libros sobre el tema Boazán y otros, muchos de estos técnicos, especialmente brasileños, han hablado de las bondades de los pastos nativos. Entonces no podemos descartar que el pasto nativo es una opción viable para el ganadero que ya lo tiene ahí en su finca. Entonces la idea es que ya hemos estado en contacto con el INTA para que en Diamantes, que es una estación experimental que se ha desaprovechado muchísimo la parte ganadera en el pasado, no así en los 70s y 80s, que fue realmente algo importante, se desarrolle un módulo de un pasto mejorado, que en el caso de Diamantes podría ser el de Caimán, que ya lo tienen, y hacer un cuadro comparativo contra un módulo de pasto nativo, como es el caso de Ratana y pasto natural. Esto se podría medir en base probablemente a ganado de engorde, que es más fácil, y darle seguimiento por 2 o 3 años o por el tiempo que se considere necesario, de acuerdo a los técnicos, y realmente valorar si la inversión en cambiar el pasto nativo por pasto mejorado da los réditos necesarios para que la inversión valga la pena. Porque no es un secreto que la inversión en pastura mejorada difícilmente baja de 150.000 colones por hectárea, que incluye el uso de los glifosatos, que se queman los potreros normalmente, se incluye el costo de la semilla, que generalmente se recomienda por lo menos 6 kilos por hectárea, y en fin, y el tiempo que hay que esperarse, que son, y mano de obra, etcétera, y el tiempo que hay que esperar para que esas pasturas estén listas para ser pastoreadas, ¿no? Entonces, esa instancia del grupo SIGA hacia el INTA, pues me parece interesante, así como se puede hacer aquí esa experiencia y se debe hacer, igualmente habría que hacerla en otras zonas, porque no es un secreto que hay otras zonas mucho más críticas que la nuestra en el tema de pastura. En el caso de Guanacaste o la zona sur, pues ahí, en el caso de la zona sur entiendo que son como 4 meses de verano, muy críticos, y en el caso de Guanacaste creo que son como 6 meses. Entonces ahí también podemos medir, o se puede medir, el efecto de pasturas mejoradas versus el jaragua y las pasturas nativas de la zona del Guanacaste y del Pacífico Sur. Y yo creo que estas experiencias son importantísimas para que el ganadero en el futuro pueda valorar si hacer esa inversión se justifica. Otra cosa importante es que primero, en nuestro criterio hay que empezar por el tema de las divisiones y apartos y el manejo de las pasturas. Si nosotros logramos que el ganadero realmente maneje las pasturas adecuadamente, en el sinnúmero de conceptos que hay de lo que ha predicado Boazán, el famoso francés del siglo pasado, de las leyes universales del manejo de la pastura, entonces primero podríamos intentar hacer eso, y posteriormente, si el ganadero todavía tiene inquietudes de si quiere incursionar en el tema de las pasturas mejoradas, lo puede hacer, pero primero habiendo aprendido a manejar el tema de las pasturas. Entonces yo creo que por ahí viene la herramienta. En el pasado el Ministerio de Agricultura pregonaba primero hacer la siembra de las pasturas mejoradas sin ayudar al ganadero a ver cómo se manejaba ese tema, cómo era el tema de apartos, cómo era el tema del manejo. Entonces ese tema de pasturas en muchos casos fracasó, porque el ganadero no manejaba los conceptos básicos del tema de las pasturas. Pero si nosotros logramos, como ya se está iniciando en este proceso, hacer eso, bienvenido sea. Otra cosa importante es que los ministerios de Agricultura y sus agencias de extensión tengan zootecnistas o gente que ha salido por lo menos tal vez de la escuela centroamericana, que ahora es ¿cómo se llama? La UTN. Y bueno, en el caso de Guapiles, poco sí, ya logramos tener un técnico en zootecnia aquí, radicado aquí. Hay otros
cantones que no tienen ningún técnico en la parte ganadera, y eso es muy lamentable, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es probablemente que el técnico de aquí refuerce el cantón de Guásimo y Siquirres, y que el técnico que tienen en Talamanca refuerce otros cantones como Limón, Matina o qué sé yo. En fin, hay que reforzar también la parte del Estado en la parte de zootecnia, y eso es muy importante. Entonces, en fin, eso es un poquito lo que tenemos, y de nuevo, tal vez el tema más importante desde mi punto de vista es el desarrollo de esta planta industrial, porque no nos olvidemos que lo hablamos ya hace unos 2 o 3 años, que la planta industrial, el marco filosófico y conceptual es ayudar al ganadero que saca una mejor calidad realmente a obtener ese mejor precio. No es un secreto que en Corfoga, y esto se ha denunciado un sinnúmero de veces, con ustedes mismos, cuando estuvimos en Corfoga hace un par de años, me acuerdo, y no ha pasado nada. Aquí llevamos 5 o 6 años de la clasificación de canales, etcétera, y no se ha logrado nada. Básicamente porque las industrias del Valle Central no tienen ningún interés de que esto se haga, y la misma ley Corfoga les permite, por el tema que hay de cuántos votos aquí y cuántos votos allá, poder que estas iniciativas no prosperen. Nosotros en nuestra planta, que Dios quiera que ya el año entrante podamos financiarla, siempre el concepto es pagar un mejor precio por una mejor calidad. No solo para el mercado local, como es decir que una vaquilla de 400 kilos de desecho ya tiene que valer mucho más que una vaca vieja. Pero usted hace eso y manda una vaca vieja o una vaquilla al Valle Central y se la pagan prácticamente igual, cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno. Y cuando ya los mercados de exportación podamos incursionar en ellos, con todos estos temas que se vienen manejando, como el tema de poder llevar un control del nacimiento en adelante de estos animales, que ya estos parámetros ya están debidamente ordenados en la legislación costarricense, poder chequear desde que nace el animal hasta el final y poder incursionar en esos mercados que exigen ese tipo de control. Entonces poder incursionar en esos mercados internacionales e igualmente, ¿por qué no? Si se vende a un mejor precio esa exportación futura, poderle resarcir una parte de eso al ganadero. Eso es perfectamente factible entre cualquier marco y cualquier negocio. Y bueno, esa es un poquito la idea. Nosotros nos vamos por esa tesis, independientemente que a nivel nacional se haya logrado o no esta cuestión que Corfoga no ha logrado en 6 o 7 años. Porque es una cuestión... 11 años. Perdón, en 11. Ustedes tienen más información en eso. Y los cientos de millones de colones que ya se han invertido, ¿verdad? Que creo que son como 500 millones o no sé cuántos, ¿verdad? En todo caso, vamos por ahí, y yo creo que así como en Pérez de León, 3J logró, con solo tener un esquema de deshuese, mejorar mucho los precios de esa zona en particular, a base de una cuestión de deshuese, que es una fábrica de deshuese extraordinaria, por cierto, ustedes me imagino que la conocen, extraordinaria. ¿Por qué nosotros no podemos lograr algo similar o más todavía con una planta industrial? Y todo lo que conlleva las posibilidades de crecimiento y sin número de cosas. Otra cosa que vamos nosotros es sobre la tesis, no sé qué les parecerá a ustedes para que la analicen, de poder que la carne en Costa Rica, y así se lo hemos hecho saber a Senasa, etcétera, salga debidamente empacada de las plantas industriales. No solo de las plantas industriales, también de las plantas de deshuese. Es irracional que a estas alturas de este país veamos a la gente cargando al hombro esas canales por un pasillo en un mercado o donde sea. Es increíble, por razones de inocuidad, por razones de todo tipo. Y de nuevo, señores, es un tema político, porque aquí los argumentos sobran para decir ya, empaquemos. Imagínense que eso significarían cosas importantes para la misma industria, porque es mayor valor agregado. Y darle al consumidor final, que es lo más importante, un producto de mejor calidad. Así como que en el futuro revisemos el tema del líquido, o el agua, o lo que le estén echando a la carne, ¿verdad? Que a mí se me paran los pelos y me han dicho que llegan hasta el orden de un 15 o más %. Y entonces por Dios, regulemos esas cosas, señores, y con la ayuda de ustedes y su distinguido programa, yo creo mucho en el tema de que los programas de radio
y los programas de televisión, pero particularmente la radio que están escuchadas, tienen y deben tener mucha influencia, como la tienen ustedes. Yo siempre hablo también del programa de Amelia Rueda, ese de la mañana. Es tremenda la influencia de algunos programas de radio sobre el quehacer político y de opinión en el país. Y entonces aprovechémonos de esa coyuntura de ustedes para sacar algunos de estas inquietudes que son inquietudes de la mayoría de los costarricenses, ¿no? Me parece. Realmente me parece excelente porque en este momento o en estas condiciones estaríamos cubriendo algo muy importante que a veces se descuida, y eso ha sucedido mucho en las cámaras de ganaderos, que ven solo una parte del asunto. En este caso estarían ustedes viendo la parte técnica con la parte comercial, y eso es importantísimo porque esa parte es una de las partes más rentables de este negocio. De manera que teniendo una empacadora de carne en manos de los propios productores, haría lo que no ha hecho la COPE Montecillos, ¿verdad? Que para eso fue creada, fue un fracaso como cooperativa de ganaderos. Entonces yo creo que estarían ustedes cubriendo un panorama excelente. Me alegra mucho saber de estas fincas demostrativas y la cooperación de los distintos organismos, que creo que cada día va a ser más fuerte. Porque cuanto más se den cuenta de la importancia de esto, más va a haber aporte de las instituciones nacionales, porque ustedes son el camino para coordinar ese esfuerzo. Individualmente no es posible. Tiene que ser a base de asociaciones que esto prospere. Yo creo que ustedes van por un camino excelente. Inclusive ese caso que ustedes están mencionando, el 3J del sur, excelente. El material sale empacado y se distribuye por toda la zona sur. ¿Qué mejor garantía puede tener el consumidor que eso? Que hoy día no lo tiene. Tan es así que le venden carne de vaca por carne de toro, ¿no es cierto? Y le ponen 15-20% de agua y la etiqueta no dice nada. Es un aspecto importantísimo para el consumidor también. Una consulta que quería hacerle, como esto cubre no solamente esta zona del Caribe Central, sino toda hasta, por ejemplo, Sarapiquí. La conexión de esto con Agrigasa, ¿forma parte Agrigasa de esta asociación? ¿O entendía que estaban haciendo alguna gestión para eso? ¿Se ha progresado en ese caso y alguna otra asociación o alguna otra cámara de esta zona? Sí, señor, en el caso de Agrigasa tenemos una excelente relación con algunos de sus personeros. Hansi Rodríguez, ¿verdad? Hansi Rodríguez, de hecho, es director nuestro. Salvador es socio también de la planta, pero en el caso de Hansi en particular, que también es directivo de Agrigasa y que se ha metido fuerte en el tema de la leche, que era uno de los ejemplos que yo decía de alguien que estaba en carne que cambió a leche, y yo veo aquí entrar unas vacas blancas Brahman a veces muy lindas, que son vacas que él ha ido sacando porque ya él cambió de línea, ¿no? Y Hansi está en nuestra junta directiva y le ha aportado muchísimo a esta junta. De hecho, tenemos una visita pendiente para este primer trimestre para la zona de allá, para integrarnos ya un poquito más formalmente con ellos, con Agrigasa. En el pasado ya hemos tenido también una reunión con ellos. Y es importantísimo el tema de Sarapiquí. Y yo creo que el tema de Sarapiquí y más allá, porque como ustedes saben, ahora con la interconexión de esa futura carretera, que yo no creo que ya falte más, tal vez de un año, para que esté finalizado. Puede ser que a finales de este año ya haya paso por ahí, no sé. Estoy especulando un poquito. Entonces puede ser que esta futura planta trascienda el tema de Puerto Viejo y que tal vez hasta podamos irnos un poquito más allá, con ese gran recorte de kilómetros que va a haber entre la vuelta de Chilamate y la vuelta Copper Chilamate, algo así. En todo caso, eso es un ahorro de como 80 kilómetros, o no sé cuánto, para dejar toda esa vuelta por San Miguel, que es muy tediosa y muy larga. Entonces yo creo que aquí, si en el futuro no se desarrolla otra planta industrial en San Carlos, que podría ser que se desarrolle, así que como se habla que podría haber una en Guanacaste y otra qué sé yo dónde, que eso me parece muy bien, pensando en que las plantas de la meseta central realmente, no digo que tengan sus días contados, porque eso no es así, porque como repito, las decisiones muchas veces son políticas, pero las plantas del Valle Central están pésimamente ubicadas.
con el tema de los vecinos, con el tema del transporte, con el tema, en fin, se hizo así por razones históricas. Y esas 4 plantas son las plantas que mueven el 80 o 90% de sacrificio en Costa Rica. Pero yo creo que si lo analizamos fríamente, muchas de esas plantas tienen sus años contados, por lo menos donde están ubicadas. Entonces, tenemos que pensar que no solo se desarrolle esta planta nuestra aquí, sino que eventualmente van a haber otras en otras regiones de importancia. Y si no hay otra en San Carlos en el mediano plazo, pues podríamos interconectarnos tal vez con esa zona un poquito, ¿no? Para ampliar esa posibilidad de traer ganado para acá, me parece a mí. Muy bien, don Miguel, no sé si usted tiene alguna consulta. Sí, una pregunta un tanto indiscreta. ¿Por qué se está tratando tanto este financiamiento de las plantas? ¿No se puede buscar ayuda? ¿Sí? Sí, hasta con el presidente, señor presidente, ya hemos conversado, pero yo he llegado a la conclusión, don Miguel, muy oportuna, se nos ha tardado mucho esto. Todavía estamos muy esperanzados que vamos a lograr esa financiación, pero los socios están impacientes, ¿no? Aquí se ha hecho una inversión importante. Como ustedes saben, tenemos ese terreno ya desde hace algunos años, esas 10 hectáreas, muy bien ubicadas. Yo digo que a prueba de vecinos, ¿verdad? A diferencia de las del Valle Central. Pero yo he llegado a la conclusión, don Miguel Ángel, de que el asunto es un tema de apoyo político. Porque este es un proyecto que la misma municipalidad ya lo ha declarado como de interés regional. En fin, todos hablan bellezas del proyecto y las bondades y la importancia de desarrollar proyectos agroindustriales en las zonas con mayores problemas de desempleo, etcétera. Ahora vemos que el señor presidente va a China y parte de lo que va a hacer es tratar de desarrollar las zonas económicamente decaídas, ¿no? Como ya él apuntó, que son básicamente Guanacaste, Punta Arenas y Limón. En todo caso, sí, vamos a buscar ese apoyo por medio de los directores de algunos bancos también, y yo creo que eso sería el siguiente paso para acelerar este proceso. Como le digo, estamos trabajando en eso. Lo de banca de desarrollo es una opción, pero tenemos que esperar a que se haga la reglamentación para ver cómo se puede manejar eso. Tal vez si nosotros hubiéramos formado una cooperativa, desde un inicio nos hubiera sido más fácil, pero ahí tuvimos siempre la consideración de la mala experiencia de Copa Montecillos. No podemos decir lo mismo de la cooperativa Dos Pinos, porque es una historia diferente. Pero déjenme decirles también que ya en otros países, por mencionarles Nicaragua, ya las grandes cooperativas se pagan impuestos de renta. No sé si ustedes sabían. Yo me puse a investigar el otro día un poquito y ya averiguamos que en Nicaragua pasaron una ley para que las grandes cooperativas paguen impuestos de renta. Y el caso de Dos Pinos es una industria transnacional, donde conseguimos precios mejores de los productos fuera del país que a lo interno, ¿no? Usted compra leche más barata, Dos Pinos, en Panamá que en Costa Rica, o una chocolate, en fin, hay una serie de cosas. Pero el tema es un tema que tiene que ver con el apoyo político, no tengo ninguna duda, del presidente para abajo, de los directivos para abajo, porque hemos trabajado mucho de los mandos medios para arriba, y ahora creo que lo que nos falta es ese apoyo que necesitamos para que este proyecto, que estamos seguros que tiene muy buenos estudios de factibilidad y todo, realmente se implemente a partir de este año. Ese es el gran desafío. Walter. Tenemos aquí también a don Marco Tulio, no nos ha saludado. Muy buenos días, bienvenido. Nuestro señor fiscal. Nuestro señor fiscal. No, pero por lo menos para que ustedes un saludo de año nuevo y todo eso. Bueno, para desearle a todos ustedes un feliz año. Esperar que venga con muchos progresos el año 2015. Tulio nos ha acompañado en la fiscalía. Él prácticamente está en todas las subastas y a manera de anécdota, hace como 3 meses aproximadamente no apareció Tulio en la mañana de una subasta y todos estábamos como extrañados. Y no era por problemas de salud, sencillamente que un rayo le mató 12 novillas. Y aún así, a las 2 de la tarde, después de que ya él consiguió un bajo para enterrar y todo el asunto, llegó aquí a la subasta y yo quiero recalcar que ese es Tulio, nuestro señor fiscal.
Bueno, Leo, estábamos hablando, cuéntenos un poquito más sobre los proyectos en esa presidencia que tiene usted de la asociación aquí de ganaderos. Sí, claro, nosotros, particularmente Federico y yo, pero toda la junta directiva y todos los ganaderos, queremos que este año sea un año de una intensificación, por lo menos, si no cosas novedosas, por lo menos lo que venimos haciendo, intensificarlo más. Valga decir las visitas a las fincas ganaderas, ¿verdad? Que sabemos que son muy importantes, que el ganadero aprecia mucho cuando llega a la finca cualquier funcionario de esta subasta, de Corfoga, del MAC, en fin, y nosotros tratamos de coordinar con ellos para que la visita sea más productiva. El asunto es no solo ir a visitarlos y observar, sino darles algunas indicaciones técnicas ahí in situ, en su misma finca. Esa es una. La otra que venimos haciendo es, y particularmente en esto se ha metido mucho don Federico, que es la de demostrarle al ganadero lo importante que es que vaya implementando y cambiando sus cercas, de las cercas tradicionales, ¿verdad?, de alambre de púas, que sale tan cara la posteada, que sale tan caro el alambre y la mano de obra, con la huequeada, el terreno para los postes, con el gasto en grapas, con la mano de obra, con todo eso, versus la cerca eléctrica, que lleva postes a larga distancia, que el alambre es mucho más barato, que en vez de ocuparse 3 o 4 hebras de alambre con 1 o 2 es suficiente. La gente le tiene miedo a veces al gasto de la electricidad, entonces hay que demostrarle al ganadero que sea vía panel solar o sea vía electricidad del ICE, es muy barato, es casi imperceptible el gasto que tiene un ganadero por cambiar sus cercas de alambre de púas a cercas eléctricas. Entonces queremos fortalecer fuerte, darle énfasis a ese punto para que la gente no solo sepa que es más rentable, que es más económico, sino para que trabaje más modernamente. El animal se maltrata menos, no es lo mismo un animal que rompe una cerca de alambre de púas que uno que llega y toca un alambre con electricidad, y ya sabe que no hay que tocarla más, ¿verdad? Al extremo de que muchas veces una cajita de impulsor se descompone y los animales duran 2 o 3 días sin percatarse de que no hay electricidad en la cerca. Es decir, ya están mentalmente educados, ¿verdad? De manera que queremos impulsar eso, don Federico ha venido hablando mucho y yo hago énfasis en eso, de que hay que demostrarle al ganadero, pero con pruebas fehacientes, ¿qué es mejor de verdad? Si el pasto natural que maneja él en su finca, el ratana, el natural, o si vale la pena la inversión en el pasto mejorado, porque hemos visto que el pasto mejorado, muchos lo han hecho, ya en la zona lo están impulsando fuertemente. Pero si no saben de previo el manejo, es un esfuerzo que se llega a hacer tal vez no con los réditos necesarios. Vemos que a veces al no saber el mismo ganadero o los trabajadores de la finca manejar ese pasto, al poco tiempo dan al traste con el esfuerzo, porque si lo llegan a bajar demasiado, ya al pasto le cuesta recuperarse. Y le da espacio, abre brecha para que venga otra vez, se regenere el pasto natural, con lo cual se pierde el esfuerzo del ganadero. O sea, él tiene que saber de previo cómo manejar bien su pasto para que eso sea bueno. Y lo que ustedes han venido impulsando por años, que son los pastos de corta y que son los suplementos como la caña y otros que el ganadero podría tener en su propia finca. Estamos hablando del nacedero, estamos hablando del Arachis pintoy, el manicito ese forrajero, estamos hablando de la misma hoja del poró, que todos sabemos y todo el mundo lo ve cuando el finquero va a hacer su poda en su cerca, cómo el ganado corre a comerse las hojas sin que nadie lo llame, porque sabe que esa hoja tiene un alimento especial para él, porque ya es palatable para él, ¿verdad? Entonces queremos intensificar todo eso y impulsar mucho las cercas vivas, ¿verdad? De todas maneras ya no es rentable estar haciendo postes, que en la zona mucha gente se daba el lujo de tener cercas con postes de manú, pero en esta época ya el manú es un árbol extraño, ya raro, casi en vía de extinción, ¿verdad? Entonces ya nos fuimos al poste de poró, al poste de madero negro, y esos postes tienen la ventaja comparativa de que a la hora de la poda es un alimento para el ganado también. En esa tesitura vamos tratando de que también
el ganadero entienda que es mejor darle un contenido mineral en las sales a los animales antes que estarle inyectando vitamina B12 y otros suplementos vitamínicos al animal, ¿verdad? Se le maltrata menos y el animal incorpora mejor a su sistema los suplementos de sales minerales bien elaboradas, ¿verdad? Entonces, aquí estaba la Cámara de Ganaderos, ahora trayendo concentrados a bajo costo. Esperamos que en el futuro la Cámara traiga otros productos, como son las sales minerales y otros más, pero que sean rentables, que el ganadero no sienta que está gastando su dinero y que no está percibiendo nada a cambio, ¿va? Que él vea la diferencia en sus animales. Eso es lo que queremos, que sea como más visible, más para el ganadero, y que lo convenza de que debe trabajar en una forma más técnica a futuro. Hay un tema que ustedes han trabajado en el pasado y que no nos hemos referido hoy, y es al uso de genética mejorada. Sé que han estado haciendo trabajos y han estado promoviendo esto. Que nos cuente un poquito sobre esa experiencia. Nada más una breve. El tema genética se las trae, ¿verdad? Aquí hay diferentes criterios dentro de la misma Corfoga, por ejemplo. No es un secreto que algunos de los personeros de ahí son muy de decir Brahman y vamos por Brahman y solo Brahman. Y uno tiene que respetar eso. Aquí en esta zona, muchos creemos que realmente hay que hibridizar los atos. Igual como se ha hecho con las mismas lecherías. Muchas de las lecherías son básicamente proyectos de hibridización con razas de leche y que logran mantener un porcentaje de sangre cebuina. En el caso del Cenepol, que no tiene sangre cebuina, bueno, es un tema aparte que hay que evaluarlo, porque también hay experiencias en esta zona y particularmente en Guanacaste del uso de raza Cenepol sobre vaca lechera, que me parece muy interesante. El tema de hibridización se viene manejando también con un proyecto que se llama URA. Es un proyecto que está desarrollándose en Diamantes por parte de la Universidad de Costa Rica, el doctor Guido Daniel Carballo y algunos productores que hemos en el pasado puesto animales de alta genética de nuestras propias fincas para que se saquen embriones y se pueda desarrollar un poco más el tema genético de más alto nivel. Pero últimamente se ha ido por la tesis de poder ampliar el área en Diamantes, que entiendo que ya consiguieron más hectareaje, para poder tener también vaquillas receptoras y meter buena parte de esos embriones en esas vaquillas receptoras, producir teneros de razas híbridas, como pueden ser, por ejemplo, el Brangus. En este caso probablemente sería Brangus rojo, que es más aceptado que el Brangus negro en esta zona en particular, y como podría ser la raza esta brasileña, que es Holstein Brahman, ¿cómo se llama? Bueno, ya ahora vamos a entrar en eso. Bueno, que es con Holstein y que es una raza que está muy de moda en Brasil, pero eso es para la parte lechera. Lo que les quiero decir, y ya ahorita vamos a mencionar el nombre, lo que les quiero decir es que este esfuerzo se va a ir por la tesis de poder ofrecer toretes híbridos de carne y de leche, o de doble propósito, a ganaderos de la zona. Y eso me parece sumamente interesante. Y de nuevo, dentro del principio que sí se pueden usar razas híbridas sobre vacas, tanto cebuinas como de tipo lechero. Nosotros no vemos ningún problema, y mi experiencia propia particular en mi finca es que se puede trabajar con razas híbridas con mucho éxito. Y ustedes conocen muy bien el caso de los Stuart en Guanacaste con la raza híbrida Brangus negra, que es un esfuerzo de muchos años y los resultados están a la vista, con resultados muy interesantes y con un esfuerzo ya mayor de poder vender carne propia, que es la única ganadería que yo conozco que ya también está vendiendo carne producida y distribuida por ellos mismos. Yo creo que el tema de la hibridización es el gran tema genético. Me parece que el cruce de Bos taurus, Bos índicos, por todos conocidos, y los conceptos de heterosis y vigor híbrido están debidamente manifiestos en toda la literatura a nivel mundial, y en el caso de Costa Rica no es la excepción, de lo que significa las diferencias de ganancia de pesos al destete, que generalmente andan entre un 15 y un 20% más, en datos de preñez, que
pueden llegar hasta un 20% más. Y en fin, hay un sinnúmero de datos que demuestran que los principios de la hibridización o de cruzamientos son válidos. Aquí tenemos que tener cuidado, obviamente, de poder mantener siempre el porcentaje de raza cebuina, porque no podemos irnos a muy alta sangre en europeo, y yo creo que en ese sentido los americanos, cuando sacaron sus propias razas híbridas, que la primera fue el Brangus y otras más, se fueron por la tesis del 5 octavos, 3 octavos, que era el 5 octavos europeo, el 3 octavos. Usted trabajó, ahora que lo venía viendo el programa, estuvo en Tenorio, y usted trabajó todo el programa de cruzamientos, que entiendo que usaron 3 razas, porque usaban Hereford y Charolais, era un triple cruce, y estoy seguro que los resultados tienen que haber sido muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ya las experiencias están, y entonces nosotros sí estamos promoviendo el uso de la hibridización, porque necesitamos no solo mejorar el peso final de la matanza o de sacrificio, porque se nos va a exigir en un futuro animales más jóvenes. Obviamente hay que mejorar también la nutrición, en eso estamos de acuerdo, para que el potencial genético se convierta en más kilos. Pero también estos cruces, estas hibridizaciones con las diferentes razas, incluyendo la Blonde de Aquitaine, que hoy, por cierto, vamos a ver unos ejemplares de Blonde aquí muy interesantes. Sí, ahora los podemos ir a ver. A pesar de que el Blonde no es una raza que meta mucho marmoleo, porque no se afama por eso, pero es una raza que ya hemos visto datos de rendimientos hasta de un 70%. O sea, es fácil con un Blonde llegar a rendimientos de un 65 y más por ciento. Correcto, y sí, correcto. Y también hay muchas otras razas, en el caso del Brangus y otras, que nos van a meter un poco más de marmoleo, y que eso nos puede distinguir en un futuro sobre carnes que queramos tratar de vender a un mejor precio. Pero en fin, las bondades de la hibridización están ahí. No es un secreto que, digamos, nuestro productor líder en la parte de crianza desteta Olman Chávez, desteta teneros de promedio de 300 kilos a base de pastura. Algún día vamos a ver si lo podemos llevar a ustedes a conocer esa finca, porque no es muy lejos de aquí, es en la zona de Cariari, como a 30 minutos de Cariari, y es un ganadero líder que maneja más o menos 100 vacas y que desteta teneros promedio de 300 kilos en base a pastura. Y yo digo que a veces hay que verlo para creerlo, pero ya los que hemos ido ahí y los que hemos estado en actividades ahí lo vemos, y es cierto. Pero si a uno se lo cuentan y no ha estado ahí, cuesta creer que esos pesos promedios se puedan lograr, y este señor los está logrando en base a cruzamientos con diferentes razas. ¿Cuánto tenés vos en tu ganado? Mi peso promedio, 250 kilos máximo. Entonces me lleva como 50, pero no me siento tan mal por eso. ¿Qué razas usa? Él usa básicamente, es que él tiene una base también de cimental, que entonces eso le da mucha leche a la madre, ¿no? Tiene una muy buena base cimental de tipo lechero, bueno, lechero cárnico, que es doble propósito, y cruza con limosín y cruza con charolais. El ternero que más ha destetado al mayor peso, que fue como 370 kilos, era un cruce con charolais. Pero bueno, eso no quita que tiene otras razas que también utiliza, ¿no? Y él, bueno, obviamente él insemina, cuando aquí se hizo el congreso con Corfoga el año pasado, pues él se sacó él salió como el ganadero ejemplo de esta zona, y estuvo bonito porque salió una filmación de la finca y después él expuso su situación. Entonces yo creo que sí, los invitamos desde ahora a poder coordinar una visita ahí, porque para ir a ver todo lo que él está haciendo, y bueno, es un trabajo familiar, él, su señora, sus hijos, es una empresa familiar de mucho éxito, y eso nos demuestra que es muy importante que un ganadero de carne puede tener resultados favorables y vivir de eso y vivir bien. Gracias a Dios se da ese ejemplo de este muchacho. Bueno, ya no es tan muchacho, ¿verdad? Don Federico, realmente usted hace un rato en esta conversación mencionó algo muy importante de este esfuerzo que se realiza, ¿no? Todos estos aspectos de genética, de alimentación básica, ¿verdad? Que significa en ganado de carne más o menos un 70, un 80% muchas veces, de la necesidad de usar materiales adicionales como caña de azúcar, como leguminosas en épocas de crisis, ¿no? Porque el pasto no da para eso en ese momento. Con buen manejo pues puede ayudar mucho, pero sí hace necesario ayudarle.
Pero lo más importante de esta cosa es el enfoque, en el sentido de demostrarle al ganadero que sí paga. Mientras no le demostremos que va a ganar y que va a poder vivir de eso, va a ser difícil que esté convencidos. Y entonces mi pregunta es esta: aquí hablamos de 187 socios. Suena poco, realmente a veces la gente espera mucho, pero no es tanto la cantidad como la calidad de gente convencida. De esta gente que ustedes tienen, ya están convencidos de que van por buen camino, que realmente vale la pena ser socio, porque en el momento en que ustedes demuestren que verdaderamente a través de la asociación se logran estos objetivos tan importantes, estoy seguro que no van a dar abasto las acciones para la cantidad de gente que quiera formar parte de este negocio. Porque inclusive, yo creo que con la banca de desarrollo, que ha sido toda una tragedia, ¿verdad? Una vez que esté establecido, una asociación como esta puede contar con financiamiento, podría contar para la empacadora y también como un banco de segundo piso, en donde puedan manejar crédito para sus propios ganaderos. De manera que con esa estructura, en realidad vamos a poder demostrarle al ganadero que sí puede vivir de esa ganadería. Entonces mi pregunta concreta es: ¿muchos de estos socios ya están convencidos de que la asociación le es muy beneficiosa o simplemente son accionistas? Don Leo. Yo creo que es un proceso lento. Uno quisiera que fuera más rápido, que la gente fuera más perceptiva, ¿verdad? Pero es un proceso muy lento. Uno ve que el ganadero asiste a días de campo, donde le demuestran pasturas, asiste a días de campo ahí con la universidad, con Carlos Arroyo, que es el que está a cargo de ese proyecto de la Universidad en Genética. Ve las cosas, ellos hacen inclusive unas subastas, con una subasta muy particular, muy propia de ellos, porque lo que se trata es de que el ganadero lleve animales de muy buena calidad a muy bajo precio, ¿verdad? Como decía don Federico, con aporte de gente que ya ha puesto sus vacas para que hagan los experimentos, para que hagan la inseminación, hagan los cruzamientos, y entonces, bueno, hacen esos esfuerzos. Y uno quisiera ver como más rápidamente los resultados, ¿verdad? Uno quisiera ver como la gente corriendo a decir, bueno, yo quiero apuntarme a esa nueva tecnología. Y se percata de que no es así, ¿verdad? Que la gente es como lenta, es tranquila, es pausada. Y de ahí nuestros esfuerzos para ir, para visitar a la gente. Nosotros hemos hecho no solo días de campo, sino que hemos hecho unas reuniones en las comunidades, invitando a los vecinos para darles algunas charlas, y al final hacemos ahí, qué sé yo, una carnita asada y todo para hacer agradable la actividad. Lo hemos hecho el año pasado y antepasado, lo hicimos en varias fincas y nos pareció bonita la participación. Pero nuevamente uno piensa que la gente iba como a acudir aquí a la subasta, a llamar a don Federico, a llamar a don Tulio, cualquiera de los compañeros o a mí, para que miren, vayan para que vean lo que ya hice, y no se da eso, no se da eso. El proceso de educación en este sentido es muy lento, es más lento de lo que uno quisiera. Pero sí ve uno que, bueno, el mismo colegio estaba lento en ese sentido. Hasta el año pasado ya vimos que fueron cambiando todos por pastos mejorados, todos los pastos naturales. Aquí al frente de la carretera, si ustedes viajan de aquí a Caliari, pueden ver que ellos sembraron ya mucho mombasa y otros pastos mejorados. Y uno dice, bueno, el colegio, que es un técnico, que es una institución educativa, debiera de arrancar y hacer también sus días de campo con los padres de familia de los muchachos que están ahí estudiando, y uno no ve que eso arranque, ¿verdad? Pero sí ve que ya lo están haciendo. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo una finquita como a 2 horas de aquí para abajo, en un lugar que se llama San Juan de Pocosí, y ahí toda esta zona del Porvenir, de Caño Seco, ¿verdad? En lo que llaman la Pajarera, cerquita de la aldea, esas zonas nuevas que hay ahora, y ya uno empieza a ver que finqueros como Bernie Corella ya sembró sus pastos mejorados, ya van experimentando con el mombasa, con el Toledo y otros pastos más. El colono ha hecho
tiene un banco de semillas muy bueno y unos técnicos muy buenos, pero claro que cuando el colono visita y les explica a ellos los costos que decía don Federico ahí, de la mano de obra, el kilo de semilla, el costo de los glifosatos para quemar los pastos naturales, entonces ya como que se les trae un poquito, porque dicen, la ganadería no está para esos tafetanes, ¿verdad? Pero yo pienso que aunque el proceso sea lento, esto va para adelante, esto no va para atrás. Todos sabemos que el valor de la tierra cada día es más elevado y que la tierra no se puede estirar. Hay más habitantes y en consecuencia menos terreno disponible. Entonces, la cantidad de terreno que tenga la persona tiene que aprovecharla al máximo para que sea rentable, para que pueda vivir y vivir digna y decentemente. Eso es lo que va a hacer, pienso yo, a la postre, lo que va a convencer al ganadero de que debe de poner nuevas técnicas, nuevos sistemas, nueva genética, es decir, nuevas formas de trabajar para que su actividad sea realmente rentable. Yo quería aprovechar también, ahora que don Federico se refirió al tema del uso de productos control de parásitos, que he tenido la oportunidad de ver otros grupos de productores organizados digamos, en especies menores, como en ovejas y en cabras, que están usando técnicas de medir el grado de anemia o lo que se llama famacha, la técnica esa, que es observar la pupila la parte del ojo, y entonces, de acuerdo al estado, digamos, de anemia del animal, dosifican o utilizan muchísimo menos cantidad de productos para el control de parásitos. Incluso no utilizan, porque juegan también con el tema de la resistencia y con esto han logrado beneficios económicos muy buenos. No sé si ustedes han pensado en esta actividad, y con la ventaja de que la carne siempre va a ser de mejor calidad. Algo tan sofisticado como eso no lo conocía. Creo que lo había escuchado, pero nos pueden ilustrar en su momento sobre este tema. Yo no lo conozco. Cuando hablábamos hace un rato del tema de ivermectinas y la posibilidad de eliminar la 315, por ejemplo, es porque ha habido un abuso enorme. Y ya en estas zonas, si ustedes pueden analizar hoy puedan estar un ratico y ver el ganado que hay en los corrales, se van a dar cuenta que probablemente el 99% de ese ganado está libre de tórsalos. Ya el problema del tórsalo ya no es un problema tan importante como lo fue hace muchísimos años atrás, de hecho, cuando no habían ivermectinas y teníamos solo el Negubón y el Nubán. Sí. ¿Te acuerdas del Nubán y el Negubón? ¿Va? Primero llegó el Negubón. El tema es el abuso de los productos, ¿no? Yo creo que el ganado pequeño hay que desparasitarlo todas las veces que se pueda hacer. Probablemente es parecido que en los humanos, ¿no? El chiquito uno tiene que llevarlo, y tal vez el adulto es poquito ya, tal vez una vez al año o 2 veces al año, qué sé yo. Sobre esta nueva técnica no la conozco. Sobre el tema de ivermectina, sí, yo les voy a dar información, aparte del artículo, lo que les pusimos a la gente del ministerio, sobre el problema de los residuos de algunos fármacos, sobre la no mineralización ni la posibilidad que la boñiga se convierta en materia orgánica. El 10% de un animal por día de su peso se va entre boñiga y orines. Es más o menos parecido al 10% que el animal se come por día. Obviamente se va a ganar algunos gramos, pero anda en una relación muy parecida, que es como un 7% de boñiga y más o menos un 3% de orina. Esta es la fertilización de los potreros. Ha habido países como en Australia, por ejemplo, que tuvieron que recurrir a traer ciertos insectos, escarabajos, para que trabajaran sobre la boñiga, porque tenían problemas gravísimos de que no se descomponía la boñiga. Entonces, el tema boñiga es desde el momento que cae la boñiga al terreno, a ese terreno, entre comillas, fértil. Si ustedes ven, y yo siempre le digo a los ganaderos, vean una boñiga de un caballo, lleguen al día siguiente y me van a decir si ahí no hay escarabajos trabajando ya en ese excremento de caballo. ¿Por qué? Porque ahí no hay efecto ivermectina, o usan otros tipos de productos más nobles, albendazoles o qué sé yo, ¿no? O qué sé yo, los famosos levamisoles clásicos. El ganadero abusa, y usted llega a ver boñigas en el terreno que tienen tal vez 1 mes y 2 meses de estar ahí, y las ve como blancas por encima, y usted las puede levantar, y yo digo que es como levantar una arepa o un pancake, y por debajo de esa boñiga seca lo que hay es pasto seco.
Nunca esa boñiga se convirtió en la materia orgánica que requiere ese suelo para seguir nutriéndose y esa pastura para que crezca. Entonces, estos temas están debidamente documentados, pero hacemos poco por promoverlos, ¿no? Yo en mi propia finca lo estoy tratando de hacer, ya tengo como 4 o 5 años. Yo he tenido hasta 2 años de no usar ivermectina en mis vacas, hasta 2 años, y de vez en cuando uso una pasadita y al 1%. El 315 lo desterré para siempre. Yo quisiera que eso se diera en todo el país, pero de nuevo, necesitamos la decisión política de los que están allá arriba, ¿no? Sí. Tal vez para no dejar la mesa con la inquietud, la técnica se llama Famacha y está desarrollada para cabras y ovejas. Básicamente desarrollaron digamos que una cinta de colores que se abre el ojo del ovino y se pone la cinta, y de acuerdo al color se dice si necesita o no tratamiento desparasitante, dado que la evidencia de anemia se evidencia en la parte baja del ojo, y con eso han logrado disminuir en extremo el uso de productos. Pero lo más importante es que no agotan el producto si tuvieran que usarlo, y como solo se utiliza como en el 10% de los animales, que son los que están, digamos, en ese caso infestados, los otros animales mantienen la resistencia natural y están devolviéndole a la naturaleza, digamos, una excreta de una calidad muy superior a la que hoy ustedes están evidenciando. No sé si esa misma técnica se puede, digamos, adaptar o hibridizar para ganadería, pero en términos prácticos podría intentarse. Habría que, y ahí el reto se los dejo porque lo escuché con los productores de la asociación de cabras y de ovejas en el país, y que estaban sorprendidos con la economía que representa. Más, uno de ellos me contó que un producto que antes le tomaba, no sé, 1 mes y medio gastarlo, duraba el año y él lo botaba, pero porque se le había vencido. Y los animales estaban, digamos, naturalmente sanos, con el efecto positivo sobre la naturaleza y sobre la calidad de la carne. Interesante. Entonces, les dejo el reto ahí, metas internet. Tal vez una cosita para Famacha se llama. Complementar su criterio tan interesante. Se ha documentado que es como el 10% de los animales que son los que perciben todas las garrapatas, ¿va? Correcto. Hay animales que son totalmente garrapatientos, por ejemplo. Y hay otros animales que usted los ve y están casi libres. Qué interesante es eso. ¿Por qué? No lo sé. Vitamina B12 como en los humanos, para que no los piquen los... Bueno, jóvenes, no sé si hay algún otro... Jóvenes aún, decía el Yo tengo una... Jóvenes aún, decía el tengo otra pregunta. Ahora que en ciertas zonas va a haber una fuerte sequía hasta mediados del año, aparentemente, ¿podemos esperar que haya una alza de precios, sobre todo en esta subasta en la Expo-Pocosí? Bueno, estas preguntas son difíciles porque hay muchos factores. Yo nunca entendí, por ejemplo, Miguel, por qué cuando se vino la crisis de los precios de los terneros, fue una crisis tan dramática por casi 4 años, si el precio del ganado gordo había bajado, pero muy poquito. Si el precio del ganado gordo había bajado un 5%, fue mucho. Y el precio de los terneros estuvo por el suelo por casi 4 años. Fue una debacle, la cosa más terrible, por lo menos que yo me acuerdo en mi vida, de mis 40 años que tengo yo de trabajar con ganado. Pero bueno, yo creo que ahora estamos hablando de cosas optimistas. Realmente todos tenemos un optimismo de que este año va a ser igual o mejor. Si nosotros vemos los precios promedios del último trimestre del año con respecto a hace un año, estamos hablando de 10% más o de precio. Nosotros lo vemos por el precio promedio de los animales. Aquí las subastas normalmente dan 280,000, 290,000, 300,000, a veces 320,000 promedio. Eso tiene que ver también con el componente del tamaño de los animales que llegan, lógicamente, ¿no? Pero los precios han subido sin ninguna duda. Ahorita, a finales de año, bajó un poquito el precio del ternero y la ternera en esta zona. Yo me imagino por asuntos de pasto, que había tal vez un poco menos de demanda por pastura, porque no había a dónde colocar tal vez el ganado, ¿no? Por el clima. Y el ganado gordo nunca bajó de precio. Y tenemos expectativas de que va a seguir bien, según las fuentes, ¿verdad?
Sabemos de que están trayendo ganado hasta de Nicaragua. El arreo ha llegado a traer hasta 150 toros por semana, porque no cubre todas sus necesidades en algunos momentos, ¿no? Así es que necesidades por carne las hay. Que el consumo no haya subido mucho en Costa Rica y nos mantenemos todavía creo que cerca de los 18 kilos, más o menos. Pero si aquí subimos el consumo a 19 kilos, ni qué decir la demanda por esa diferencia de ese kilo más, ¿verdad? Per cápita. Todo apunta a que el precio va a seguir bien. Vamos a ver el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mantiene o tiende a haber una pequeña devaluación del colón con respecto al dólar, las posibilidades de precio todavía aumentan un poquito más, en buena teoría, para el tema de las plantas que exportan. Todos estamos optimistas que los precios se mantienen y que pueden mejorar un poquito. Se especula que va a mejorar el ganado gordo. Si el precio del ganado gordo mejora como se cree que va a suceder por el tema de Guanacaste y otros factores más, el tema del ganado pequeño tiene que mejorar también. Eso va de arrastre para arriba, ¿eh? El ganado gordo está bien, el pequeño va a estar mejorando su precio. Ahorita el pequeño puede andar en 1.200, a veces 1.300 el kilo, más cerca de 1.200 de un ternero bueno. Eso varía de zona en zona, ¿eh? Hay zonas de Guanacaste donde a veces el ternero vale mucho más caro que aquí, depende. El ternero blanco, Brahman. Pero digamos que el ternero sigue valiendo promedio de 100 colones o más por kilo que el gordo. ¿Por qué el ternero en esa época de crisis llegó a valer la mitad que el gordo en precio por kilo? Eso yo nunca encontré la respuesta. Nunca pregunté y repregunté y yo no tuve la capacidad de entender qué fue lo que pasó. Y yo espero que eso que nos pasó hace ya 3 años atrás no nos vuelva a suceder nunca más. Dios quiera que no. El tema que me quedó en el tintero es el tema del robo de ganado. ¿Cómo está el tema ahora con la nueva realidad de la zona? Bueno, no tengo la última estadística. Creo que hay menos robo de semovientes que se los lleven. Estoy seguro que así es. Pero sí hay destace. Yo creo que aquí la tesis... Bueno, lo primero es que tiene que haber denuncia hacia el OIJ, que muchos ganaderos ya no quieren ni hacer la denuncia. El caso de Tulio tal vez es un ejemplo que dice, ¿para qué voy yo a poner la denuncia si aquí no van a hacer nada? Eso es algo preocupante. Pero nos dicen que es mejor ponerla porque la estadística y por lo que fuera, ¿no? Y para ubicar las zonas donde hay mayor problema. Yo creo, mi opinión, tal vez humilde en este caso, es que aquí tenemos que trabajar sobre la tesis de quiénes capturan esa carne. Debemos realmente hacer un mayor esfuerzo fuera del tema del ADN y eso, de investigar más a quién está receptando esa carne, cuáles son las carnicerías, porque a veces son cantidades de carne enormes, que mentiras que es para consumo familiar, ¿verdad? No, para nada. Entonces, yo creo que el tema va más por el lado de la receptación, me parece a mí. En cuanto a si se han reducido los casos de matanza, no creo que mucho. En el caso de mi hermano, que tiene más cantidad de ganado, se ha reducido un poquito, pero no conozco la estadística. Y repito, creo que aquí irse más sobre el tema de quién está recibiendo esa carne. Y por eso, de nuevo, la tesis mía, que la carne salga empacada de las plantas. Y eso apoyaría la tesis mía, me parece. Bueno, y eso era parte de las inquietudes. No sé si don Leonel quiere decir algo más al respecto, o don Miguel. Sí, me gustaría. El asunto, por ejemplo, que debiéramos de impulsar, ya que nuestro país va hacia un manejo de los bosques y a una intensificación y a una conservación de bosques que hemos llegado, no sé, muchos dicen que el 26%, otros se animan a decir que es casi que el doble de eso. Sea conservación del bosque natural o sea mediante la reforestación, lo cierto es que nuestro país es un país que ha vendido la imagen de país ecológico y nosotros quisiéramos intensificar eso en las fincas. ¿Cómo? El que tiene bosque natural que lo conserve, pero que le paguen, ¿verdad? El que tiene cercas de poste muerto, pues que ponga cercas de poste vivo y le reconozcan esa cerca de poste vivo, le paguen por poste, que creo que ya existe el sistema, pero con el agravante de que le pagan a la gente que está como más conectada, como más cerca, a la que tiene escritura. A veces un campesino que no puede sacar su escritura no le quieren pagar solo porque no tiene la escritura, pero tiene 20, 30 y 40 años de vivir en su misma finca, ¿verdad? Entonces eso debiera de cambiar, ese concepto.
para que el campesino pueda adquirir unos recursos frescos ahí, solamente con sus cercas, solamente con sus bosques o con un poquito de reforestación, ¿verdad? Esa parte de fincas ecológicas nosotros queremos impulsar en ese sentido, y especialmente hacer conciencia en los entes estatales de que ese pequeño productor, ese campesino, ese finquero pequeño que tiene un poquito de bosque, que se lo reconozcan, tenga o no tenga escritura, ¿verdad? Porque ya él puede demostrar que es su terreno, que es donde él vive y que lo adquirió hace mucho tiempo, y entonces es necesario que se le pague. Yo no sé por qué ahora me parece que hay una gran desigualdad. Yo conozco de buena fuente que hay gente que tiene 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas y le están pagando por ese bosque, ¿verdad? Claro, ese señor o esa persona o esa compañía tiene la escritura de ese terreno. Pero hay gente nuestra que tiene 20 hectáreas, 30 hectáreas, 50 hectáreas, que solo porque no tiene la escritura no le están pagando el bosque. Y eso es una verdadera injusticia, porque son los que tienen menos recursos económicos. Por ahí vamos entonces en el asunto de ir impulsando un poquito más lo de las fincas ecológicas. No, y me parece que ese tema va de la mano con el asunto del bienestar animal. Exacto. Prácticamente ya no se conciben potreros sin árboles. Sin sombra. Sin sombra. O sea que los animales tienen que tener acceso permanente a la sombra. Bueno, Miguel, hemos llegado finalmente a... Yo quiero no. Bien, estamos llegando al final, pero antes unas palabras. No, cuando hablaban de la sombra, esto es fundamental. Aquí nos metemos en la tesis de hacer apartos y ¿dónde está la sombra? Existe, doctor Sorio, que estuvo en Costa Rica, un tiempo atrás, un brasileño, hablaba de lo que llama área social. ¿Qué quiere decir? Que aquellas unidades que todavía no tienen la sombra necesaria para el ganado pueden utilizar lo que llaman área social. ¿Qué es eso? Un lugar donde el ganado se pueda encauzar por sí mismo, puede ser por sí solo o barriado, más que todo solo, a ciertas horas del día, después de las 10, 11 de la mañana, a buscar ese lugar donde está sombreado, si es que no hay sombra individual en cada aparto, y ahí pueda tomar el agua, pueda consumir su sal mineral o suplementos si se requiere, o descansar y rumiar. Y entre 10 de la mañana más o menos y 2 de la tarde el animal prácticamente no consume pastura ni nada. Sabemos que las horas de mayor consumo son de 12 de la noche a 2 de la mañana, en la madrugada de 4 a 6 y al atardecer de 4 a 6 de la tarde más o menos. En esas 6 horas el animal consume el 80% de lo que consume en todo el día. Entonces hay horas que sí necesitamos que ese animal esté bajo la sombra y eso es fundamental. Y repito, conocemos proyectos que se han desarrollado y se olvidaron de que la sombra existe. Así como uno a las 11 de la mañana busca cómo sombrearse, más en Guanacaste todavía. Aquí, señores, es fatal. Entonces, eso es un tema fundamental, el tema de la sombra, para el bienestar animal. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final de esta importantísima mesa redonda que hemos tenido aquí, aunque es cuadra larga, rectangular más bien, pero excelente, porque es la oportunidad en que tenemos a través de este programa de participar en la parte viva que están viviendo, perdonen la redundancia, que vive el propio ganadero en sus zonas. Y no muchas de las teorías y muchas de las conversaciones que son de tipo, digamos, técnico, profesional, lo que sea, sino que aterrizando en la realidad en que se vive en cada una de las zonas. En este caso hemos conversado de algunos aspectos muy importantes, que yo creo que mi pregunta que fue hacia cómo se está estimulando a la gente para que participe más en este tipo de asociación. Yo creo que ustedes van por el buen camino y algo muy importante, vuelvo a insistir, es en estas fincas demostrativas, en que se demuestren no las técnicas por sí mismas, aunque es muy importante, pero sí el resultado económico de esas prácticas. Fundamental. Eso es fundamental porque eso sí atrae. Y cuando ya la gente comience a ver el resultado de esta subasta, y comience a ver la planta que estoy viendo aquí, la maqueta que es preciosa, de la posible planta industrial de sacrificio de reses y cerdos, cuando la vean operando y vean el beneficio que tiene entregar su ganado en estas plantas, yo estoy seguro que la reacción va a ser muy grande. Desde luego que lleva tiempo, no es de 1 año ni 2 años. En el caso de que mencionábamos anteriormente y que nosotros visitamos bastante a menudo, que es de Hoja Ancha, de Guanacaste, lleva pues 6, 8 años de estar en este trabajo y ya
ya realmente hay respuesta. Entonces no hay por qué desesperarse, lo que hay que hacer es tener el plan muy claro, la idea muy clara para dónde se quiere ir, e ir caminando ahí, y van a ver ustedes los resultados en muy poco tiempo. No digo poco tiempo, varios años. Pero realmente cada vez que vengo aquí, y yo creo que mis compañeros también, salimos más entusiasmados de cómo camina la cosa. De manera que los felicito, hay que seguir adelante. 2015 pinta bastante bien. Ni un paso atrás. Y va más adelante. Así es que eso por lo menos para mí es un comentario final. Bueno, agradecerles de nuevo la visita. Yo soy un admirador de su programa, no lo escucho todos los días porque normalmente no me levanto tan temprano, pero todos los miércoles es un gusto para mí venirlo escuchando y lo oigo prácticamente todo, salgo muy temprano de San José y bueno, y a veces también lo puedo escuchar por medio del internet también, si hay algún tema que me mandan de alguna entrevista importante, tenemos esa posibilidad, los que no lo levantamos todos los días en la madrugada tan temprano. Pero no, felicitarlos a ustedes más bien y agradecerles la visita. El programa de ustedes, como les dije anteriormente, es importantísimo y hay que aprovecharse de esa importancia del programa de ustedes y de la cantidad de escuchas que tienen para implementar algunos de los proyectos que ya han desarrollado ustedes y otros que estamos desarrollando en otras zonas. Muchas gracias de nuevo por la visita. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias y muy buenos días.